Bien, hola estimados, estimadas. Voy a trabajar hoy día entonces la sección que está pendiente, que tiene que ver con ley de Hooke. Hay varias secciones en las que está dividida esta sesión, que son básicamente la guía de trabajo, que tienen que hacerla al final, la presentación, que es la que están viendo ustedes ahora, donde se van a explicar algunos conceptos y en particular el concepto en torno al cual gira la presentación de hoy día. Después de ver esta presentación, van a ver el video que está acompañando esta presentación, que es para explicar cómo se realiza la actividad que está propuesta en el documento final que tienen que leer. Bien, entonces partimos con esta presentación. El tema de hoy entonces es ley de Hooke. Vamos a abordar eh, la explicación de este fenómeno. La verdad es que el trabajo de este concepto, o de esta propiedad más bien, dentro de la asignatura es una actividad que toma mucho tiempo. Pero dadas las circunstancias actuales, por supuesto, no vamos a profundizar en algunos elementos que son relevantes dentro de esta ley que nos permiten entender eh, de manera mucho más completa de qué se trata esta ley. Vamos a trabajar solamente entonces por ahora, con la fenomenología, como se dice, que significa que vamos a estudiar el, el qué es lo que pasa, tratando de visualizar, ¿cierto?, cómo se comporta la naturaleza en un determinado contexto, pero no le vamos a colocar mucha matemática, vamos a solamente eh, trabajar con una simulación, que es un programa que sirve para representar alguna parte de la naturaleza y van a tener que hacer algunas mediciones. Sí, es bastante simple, pero tienen que ser muy cuidadosos. ¿Bien? Entonces partimos. Chuta, se me quedó la... Aquí comenzamos entonces con... El objetivo de la sesión entonces son dos: reforzar efectos de aplicar fuerza sobre los objetos, porque para entender la ley de Hooke tenemos que recordar estas propiedades de las fuerzas, y en segundo lugar, lo que es la ley de Hooke. Entonces, recordemos entonces muy brevemente cuáles son los efectos que produce la fuerza. Nosotros habíamos estudiado tres efectos. Voy a mencionar el primero, que es modificar el estado de movimiento de un cuerpo. ¿Sí? Ese es el primero de los tres que nosotros estudiamos en clase. Alcanzamos a trabajar esto, así que debería ser solamente un recuerdo. Si no lo recuerdan, pueden refrescar un poco la memoria en esta presentación. ¿Qué significa modificar el estado de movimiento de un cuerpo? Significa cambiar la forma en que se está moviendo el cuerpo, ¿sí? O la forma en que está existiendo el cuerpo. Y hay tres situaciones que es importante destacar que caben dentro de esta categoría, que son las siguientes. Puedo tener dos cuerpos, un cuerpo que está en movimiento, vamos a pensar en particular ahora en este que está de color naranjo acá, un cuerpo que está en movimiento y que esto está moviendo en línea recta. Y por alguna razón cambia de dirección. Ese cambio en la dirección y ese cambio en el sentido del movimiento se produce exclusivamente por la acción de una fuerza. El cuerpo no se puede mover si no hay una fuerza presente. Por lo tanto, el cambio de la dirección del objeto que nosotros estábamos estudiando, que es el de color naranjo acá, tiene que producirse por un golpe, por una atracción de un campo gravitatorio, por un imán, dependiendo del material del cual está hecho, pero tiene que haber una fuerza presente. Entonces, podemos tener el cuerpo naranjo que está moviéndose, choca con otro y cambia la dirección. Ese es el primer caso entonces donde hay cambio del estado de movimiento. El segundo caso es el siguiente. Tenemos un cuerpo que está en reposo. Vamos a seguir pensando en el color, en el cuerpo de color naranjo. Un cuerpo que está en reposo, que se saca del reposo por la acción de una fuerza. ¿Sí? Si ustedes quieren mover un computador, quieren mover un monitor, un mueble, ustedes necesitan aplicar una fuerza sobre ese objeto. ¿Sí? No pueden mover ese objeto sin la acción de una fuerza. Por lo tanto, el segundo caso es el de un cuerpo que está en reposo que se mueve por la acción de una fuerza. Aquí la fuerza la va a aplicar el cuerpo morado y el cuerpo naranjo se va a mover. ¿Bien? Y la tercera es la inversa a la que acabamos de ver, que es un cuerpo que ya está en movimiento y termina por detenerse por la acción de una fuerza externa. Aquí la fuerza externa la va a aplicar esta persona que está aquí. Entonces tenemos de nuevo el cuerpo naranjo y la persona frena ese cuerpo. Entonces, las tres situaciones son las siguientes. Un cuerpo que está en movimiento y cambia su dirección, pero se sigue moviendo. Un cuerpo que estaba en reposo y se saca del reposo por la acción de una fuerza.
Y la tercera situación, un cuerpo que ya se está moviendo y alguien lo detiene o algo lo detiene y queda estático. Esas son las tres situaciones que vamos a estudiar. En segundo lugar, teníamos el siguiente efecto, esta es la segunda situación que trabajamos, que es el aumento de temperatura por la acción de una fuerza. ¿Sí? Si nosotros frotamos nuestras manos, ¿sí? Después de un tiempo vamos a sentir que las manos han aumentado de temperatura, sentimos calor, decimos nosotros. ¿Sí? No es el concepto técnico, pero sentimos que aumenta la temperatura. ¿Bien? Ese efecto se produce por la acción de una fuerza. Hay una fuerza de fricción en ese caso que está haciendo que aumente la temperatura. Y esa energía se está perdiendo, se está saliendo de nuestro cuerpo. Y el tercer caso, que lo dejé para el final porque es del cual nos vamos a agarrar para trabajar la actividad que les propongo ahora, es el de las deformaciones. ¿Sí? Tenemos como efecto de la fuerza la deformación de un cuerpo. Y aquí hay dos tipos de deformaciones, que son las deformaciones permanentes y las deformaciones temporales. Por deformación permanente vamos a entender una deformación que dura para siempre. Una vez que yo aplico la fuerza, el cuerpo queda permanentemente deformado. Y dentro de este caso tenemos arrugar una plasticina, que es un ejemplo que trabajamos en clases, romper un papel, una vez que yo rompo el papel no se vuelve a restaurar, romper un globo, reventar un globo, ¿cierto? Si el globo está inflado y yo lo reviento, el globo no se vuelve a inflar ni se vuelve a armar, quebrar un vidrio y así un sinnúmero de ejemplos que al momento de recibir una fuerza o de ser aplicada una fuerza, los cuerpos no vuelven a retomar su forma original. ¿Sí? Puede ser también arrugar un papel, no tiene por qué ser romper un papel. ¿Sí? Cuando ustedes arrugan un papel y dejan de aplicar la fuerza, el papel se vuelve a estirar un poco, pero no vuelve a quedar perfectamente liso. Por lo tanto, también es un ejemplo de una deformación que es permanente. Y deformaciones temporales, ustedes alcanzaron a nombrar algunas también en clases. Tenemos presionar una esponja, la esponja con la que uno lava la losa. Si uno la presiona y la deja de presionar en algún momento, deja de aplicar la fuerza, la esponja se restaura y vuelve a su forma original. Una pelota de golf también, cuando alguien la golpea, bueno, yo nunca he jugado golf, pero cuando se golpea la pelota de golf, en el momento en que está recibiendo el golpe, la pelota también se deforma, pero después se vuelve a restaurar. Una pelota de fútbol también, una pelota de básquetbol también. Por lo tanto, son ejemplos de deformaciones que son temporales. Temporales significa que duran una cantidad de tiempo determinada, no son para siempre. ¿Bien? Aquí me quedo al revés, pero eh, tenemos también doblar un fierro. Dice entre paréntesis poco porque si un fierro yo lo doblo aplicando mucha fuerza, una fuerza muy grande, va a quedar con una deformación permanente. Todas las deformaciones que son temporales en ciertos rangos de fuerza. Estirar un resorte, por ejemplo, es una deformación que podemos considerar como temporal, porque si yo suelto el resorte se vuelve a restaurar y vuelve a su forma original. ¿Sí? Pero si yo aplico una fuerza muy grande, el resorte se puede romper o se puede deformar permanentemente. Lo mismo pasa con la esponja. ¿Sí? Si yo aplico una fuerza determinada que rompe la esponja no se va a restaurar, por muy temporal que sean las deformaciones que experimenta, para algunas fuerzas no se va a restaurar después de que sea roto. ¿Sí? Por lo tanto, todas las deformaciones que son temporales en ciertos intervalos de fuerza. ¿Sí? No para cualquier fuerza. Y en el resorte pasa eso, vamos a estudiar cómo se deforma un resorte. Lamentablemente no vamos a poder trabajar en el laboratorio como estaba planificado desde principios de año, pero les voy a mostrar un laboratorio virtual que ustedes pueden eh, probar en internet. Hay que meterse a algún navegador, el Chrome, el Firefox, Opera, cualquier navegador que les sirva para conectarse a internet. Y vamos a ver desde esa página cómo estudiar la deformación de un resorte. Les voy a explicar cómo hacer ese estudio. Eso es lo que van a tener que hacer en la actividad que está propuesta para ustedes. ¿Bien? Entonces, estas son los efectos de aplicar fuerzas sobre los objetos. Nos encontramos con las deformaciones temporales. eh, y el resorte es uno de los casos más simples de estudiar y más precisos que podemos trabajar en clase, porque podríamos trabajar, no sé, la deformación de la esponja. Chuta, pero la esponja tiene tantas formas. Hay unas que son redondas, otras que son eh, como con forma de caja de fósforo.
puedo aplicar una fuerza desde arriba, desde abajo, desde los lados, de cualquier lado. La verdad es que esa cantidad de variables que uno maneja son tantas que se hace difícil el estudio para nosotros en este momento de la deformación temporal de esos cuerpos. De la pelota pasó lo mismo. Pero en el caso del resorte es más simple porque es muy fácil de medir cómo se deforma un resorte. ¿Sí? El resorte, si lo colocamos, se va a estirar solamente o se va a comprimir en una dirección. O se estira hacia abajo o se estira hacia arriba, pero no se va a estirar hacia los lados. Igual podría hacerlo, pero la deformación principal, que es temporal, va a ser a lo largo del resorte. Por lo tanto, ese cambio en el largo del resorte lo podemos medir. Bien, entonces esa ley matemática que, que explica cómo se deforma el resorte es lo que nosotros conocemos como ley de Hooke. ¿Ya? La verdad es que la ley de Hooke es mucho más amplia que lo que nosotros trabajamos en séptimo básico, pero básicamente lo que hace es explicar o predecir cómo se va a deformar un cuerpo bajo la acción de una fuerza. Por ejemplo, ¿qué deformaciones temporales podemos encontrar? Podemos encontrar un árbol con la acción del viento. Nosotros vemos que el árbol está estático, pero con la acción del viento, el árbol se mueve y después de que termina el viento, que está aplicando una fuerza sobre el árbol vuelve a quedar en reposo. Por lo tanto, la deformación de la madera, bajo ciertos intervalos, es una fuerza que produce una deformación temporal. ¿Sí? Y la ley de Hooke podría predecir cuánto se va a estirar ese árbol, cuánto se va a doblar, cuán fuerte tiene que soplar el viento, por ejemplo, para que el árbol se caiga. ¿Ya? Entonces, eh, la ley de Hooke es bien completa, pero nosotros vamos a trabajar con la ley de Hooke aplicada solamente al caso de los resortes, que es lo más simple que nosotros podemos trabajar ahora. ¿Sí? Y es bastante preciso, sirve bastante bien y funciona bastante bien. Bien, entonces lo que hubiéramos hecho en el laboratorio del colegio es hacer estas mediciones y contrastar, comparar lo que dice la teoría, lo que dice la ley de Hooke, la matemática, y qué es lo que nosotros encontramos en el laboratorio. Y resulta que esas dos cosas calzan perfecto, calzan muy bien. Bien, entonces les voy a mostrar este laboratorio. Les voy a mostrar ahora entonces más o menos cómo van a ver el laboratorio ustedes, acá en este caso, y se van a encontrar con algo como esto. Mucho mejor diseñado, por supuesto, que lo que están viendo acá, pero esta es una imagen ilustrativa solamente para mostrarles cómo se va a ver y qué es lo que tienen que medir. Está explicado en el video de todas maneras. ¿Qué van a hacer en el laboratorio? Van a estudiar cómo se deforma el resorte, lo van a hacer midiendo el estiramiento del resorte y registrando esos estiramientos en una tabla. Les voy a mostrar de inmediato cómo se va a ver esa tabla. Entonces van a tener un resorte como este verde que aparece acá, que está colgado, pero no está estirado porque no hay nada que lo esté estirando. No hay nadie tirando desde abajo, no hay ningún objeto colgado en el resorte, por lo tanto está en lo que nosotros decimos su largo natural. Bien, cuando yo cuelgo un objeto acá, como este gris, el resorte va a estar recibiendo la fuerza de ese objeto. El peso de ese objeto va a ser el que va a estirar el resorte. Y el resorte va a medir más que lo que medía inicialmente. Cuando yo mido la deformación del resorte, no tengo que medir el resorte completo, porque el resorte completo ya incluía este largo que está acá. La deformación del resorte es solamente cuánto se estira, y por lo tanto es la distancia que hay desde la posición que tenía inicialmente hasta la posición que tiene este color verde aquí abajo cuando se ha dejado de estirar. Bien, eso es lo que ustedes tienen que medir. Se van a dar cuenta en la simulación, en el video, que la verdad es que no es difícil hacerlo porque hay una regla, uno pueden colocar una regla en la simulación para medir y es mucho más simple que lo que están viendo en esta imagen. Bueno, aquí si yo aplico una fuerza más grande, que aquí en este caso se hace colgando un objeto con masa más grande, el resorte se estira más. ¿Sí? Y nuevamente la deformación de ese resorte yo la considero desde la posición que tenía inicialmente, que era esta, hasta la posición que tiene el resorte actualmente. El largo de esta flecha rojita que está acá va a representar lo que se ha deformado el resorte con esta fuerza. Bien, entonces lo que van a registrar ustedes en una tabla un poquito más grande que esta, más larga, que está en la guía que está junto a este material,
es lo siguiente. En la primera columna van a tener las masas, que va a estar especificado acá, que está medida en gramos, ¿sí? Y van a ir cambiando las masas de 50 en 50. Eso se puede hacer en la simulación. Van a colocar una masa de 50, una de 100, una de 150, 200, etc. Hasta llegar a la última masa que tiene el programa, que es una masa de 300 gramos. Y aquí al lado van a colocar cuánto se estira el resorte con esta masa de 50 gramos, cuánto se estira el resorte con esta masa de 100 gramos acá, y así sucesivamente hasta llegar hasta la última masa. Si les ha costado un poco entender lo que estoy explicando en esta tabla, les aconsejo ver el video en que se explica cómo se hacen las mediciones y después volver a ver esta tabla, o sea, esta parte del video, para que puedan entender de qué se está hablando cuando yo explicaba cómo van a rellenar esa tabla. ¿Sí? Y después ingresan a la página para realizar el laboratorio virtual. ¿Ya? Si alguien tuviera alguna complicación para acceder al laboratorio virtual, por favor comuníquelo en el Classroom para ver cómo podemos trabajar eso. Bien, eso es todo entonces por hoy. Espero que tengan una buena jornada, un buen día. Les dejo un abrazo, cuídense mucho y cuídense.